El contenido de este canal tiene fines informativos, educativos y de opinión. Las ideas y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite y están destinados a fomentar el pensamiento crítico y el debate constructivo sobre temas sociales. No pretendemos difamar, atacar ni incitar al odio hacia ninguna persona, grupo o institución. Este canal no se hace responsable del uso indebido que terceros puedan dar a la información aquí presentada. Se recomienda a los espectadores reflexionar y formar sus propias opiniones a partir de diversas fuentes confiables. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que nos están viendo. El día de hoy, como siempre, me es grato dar la bienvenida a un... ¡Arriba la máquina! Y pues presentarles, después de haber sido tan infantilmente interrumpido, vamos a contar. ¡Arriba la máquina, señores! Arriba la máquina, miren ese fulano. Miren ese fulano, nada más, no le da vergüenza. Estos ya ni existen, ¿para qué de eso? ¿Esa cosa qué? ¿El Atlético San Luis o qué? Bueno, pues ya no hace falta presentarlos. Como siempre, aquí estamos ya Miguel, Karina y Pepe Magaña. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, yo nos mando la chingada. En segundo lugar tenemos a Cari. ¿Cómo estás, Cari? Muy bien. ¿Sí? Sí. Hoy sí se escucha más el sí. Y en tercer lugar, y ahora sí, con un poquito de vergüenza, les presento a mi querido amigo Cruz Azulino Forever. Tengo un poco de vergüenza del día de hoy por tener a un americanista en la misma mesa, pero bueno, podemos ser inclusivos. Yo creo que lo aceptamos. Yo creo que, mira, aprovechando que las coincidencias nos hicieron llegar en... Si no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Yo creo que le vamos poniendo algo, ¿no? ¿Va? ¿O cómo ves? ¿Cómo? ¿Va? El que pierda se chinga al otro. Va. Pero vivo. Pido que te mandamos a esto es amor, ¿qué apuestas? Y si empatamos una y una. Los dos perdemos. Si empatamos los dos Me perdemos. parece perfecto. Se va a poner bueno. Yo propongo que hagamos una video reacción al partido del Cruz Azul América. Me parece muy bien. Y nos echamos ahí una carnita asada o a ver qué hacemos. Y pues nos burlamos de los pinches chemos, de cómo nos vamos a empinar. Ya veremos. Y lo subimos a Facebook Me parece como bien. un episodio especial. Perfecto. Ya está, es un trato. Y ahí mismo hacemos la apuesta. Antes de al empezar iniciar el se nos partido ocurre una- hacemos la apuesta. Ya está. Me parece bien. Esto se sella y se pacta con un beso, caballeros. Esto fue Show Crítico, señores. Gracias por Nos acompañarnos. vemos en un siguiente episodio. Gracias. Cuídense. Pues no, el día de hoy, como cada lunes, tenemos un episodio interesante. Sí, tenemos mucho calor. Mucho calor. Está fuerte la calor. Está fuerte. Y pues vamos a platicar sobre un tema muy controversial, desconocido para la mayoría. Yo creo que por lo menos la mayoría de los que estamos aquí sabemos apenas lo básico, lo que hemos escuchado en realidad. No tenemos una formación ni la información completa del tema que vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, pues vamos a tratar de desarrollarlo lo más... ¿cómo se dice? Lo más objetivamente posible. Vamos a tratar de no sesgarlo. Va a ser interesante, yo creo, el desenlace o la conclusión a la que lleguemos. Y pues bueno, el día de hoy les traemos para ustedes el psicoanálisis. Pseudociencia. Ya lo veremos. Pues vamos a empezar hablando de la creencia popular, de lo que se cree o de lo que se escucha, de lo que se rumora, porque al final, pues todo el mundo, tampoco es un tema desconocido totalmente, todo el mundo sabe lo que es el psicoanálisis, o por lo menos tiene una idea de lo que esto representa, y es en esa virtud que yo pues me atreví a sugerir el tema, pero con ese toque de, entre paréntesis, pseudociencia, porque pues al menos hasta donde a mí concierne, pues tiene tintes de, ¿no? O sea, aquí nada más hay dos opciones, o es ciencia o no es ciencia, ¿no? Y pues dadas las características
generales del psicoanálisis, pues vaya, ¿no? Podríamos cerrar el episodio haciendo una pregunta concreta y ya la respuesta, vámonos, ¿no? Pero vamos a tratar de meternos a lo que es el tema. Tenemos a un defensor recalcitrante, es más, no es defensor, es psicoanalista, ¿no? O sea, ha estudiado la corriente, y lo digo así, la corriente, porque yo creo que se enfoca o va más en ese sentido, ¿no? Que es Pepe, que es un psicólogo que está a favor del psicoanálisis, que lo comparte. No sé si lo practiques, o sea, si hagas terapia de psicoanálisis o no, pero por lo menos los 12 episodios anteriores, pues no, ya no, es más que evidente, ¿no? Que hago referencia a este señor es adepto del psicoanálisis y de toda esta corriente. Marxista, comunista, psicoanalista. Y todo lo que termine en ista. Y por eso es que se va a poner entretenido. Entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué han escuchado? Tú, por ejemplo, Miguel. Yo he escuchado a ese güey en 11 capítulos anteriores de Gimnasio. Sí, pero sí, es que realmente, o sea, no puedo aportar mucho porque no ha sido tanto de mi interés en su... Pero eso es en cada episodio, no te preocupes tú. No, en este en específico porque, vamos, no, en ese tipo de temas no soy tan leído como algunos otros sí. No es porque no me interese, pero a lo mejor no me ha dado tanta curiosidad o la curiosidad necesaria como para sumergirme en ese show, ¿no? Sé que es una cuestión muy amplia porque tengo entendido que tiene algo que ver con la parte inconsciente, algo así de nuestro ser, de los sueños y cosas así. Sin embargo, digo, más allá de eso no, como que no tengo tanto conocimiento, pero agradezco que estés aquí porque tú me vas a pinches aclarar varias perras dudas, que a lo mejor es una duda muy pendeja y muy básica, pero no hay preguntas pendejas, solo sabemos algunos de nosotros que preguntamos cosas bien. No, es pendejos que no preguntan. Exacto. Que eso es Es el punto. Ok, tú, Cari. Pues, Digo, tú sí estudiaste la licenciatura, yo creo que traes un poquito más de enfoque o de información o de referencias. no. Ok, estudiar la licenciatura en psicología nos da, pues, un poco de todo, ¿no? Pero no es algo que pueda yo decir o defender, porque es un conocimiento muy amplio. O sea, yo no me atrevería a decir o asegurar, porque para ello tenemos que conocer una historia, y conocer también no solo un autor, sino varios, y ver qué es lo que han añadido a esta área, y ver qué cambios o qué aportes pueden salir. Yo creo que es un tema muy complejo en el cual yo no podría opinar algo pues concreto, porque para ello necesitaría estudiar muchísimos años. Pepe, ¿quieres opinar algo antes de que empecemos o empezamos? No, dale. Digo, al final, gracias a San Juan que tiene la intención de preguntar, ¿no? Veremos en la posibilidad del conocimiento, porque yo tampoco quiero partir de lo sé todo, ¿no? El psicoanálisis, como bien dice Cari, es muy amplio, tiene muchas interpretaciones. Digo, ahorita vamos a ir desmenuzando esta parte. Entonces, pues adelante, amigo. Digo, tenía la intención de... Adelante, tú puedes preguntar y yo con todo gusto te contesto. O San Juan, adelante. Maestro, tengo la primera pregunta. Dale. Ella dijo que había otros autores. Yo, dentro de mi ignorancia, según era Freud, el inicial, ignoro de otros. Lacan también lo ha mencionado. Durante el episodio me puedes ir diciendo cuántos más hay. No son 2, 3 más. Te podría decir que ni conozco ni he leído, Okay. O sea, pero bueno, de los que... Lo que te puedo decir es, el que inicia el psicoanálisis, o se conoce, porque ya antes sabía quién había tocado el tema del inconsciente, pero quien históricamente se nombra y fortalece más el estudio, pues es el muy conocido Freud, ¿no? Por ahí aparece también Jung, ¿no? Que era su gran amigo. Después entran en algunas discrepancias y se separan. ¿Y qué confunda
teoría psicoanalítica, ¿no? Empiezan a separarse, ¿no? Se partió el cerebro. Ahora, es tan amplio el psicoanálisis que digo, yo te puedo decir Freud, Lacan, del que he hablado mucho, y hoy, o sea, contemporáneo ya Zizek, o si sé cómo se escribe, ¿no? Serían los tres, ¿no? Hay muchos otros, y no nada más es hablar del psicoanálisis, sino son... se dedican a estudiar a la persona, o sea, la teoría de la persona. Entonces hay psicoanalistas freudianos, hay psicoanalistas lacanianos, hay psicoanalistas jungianos, o sea, hay, ¿no? Entonces no nada más es sobre el psicoanálisis, sino también sobre los autores que han interpretado. Ahora, no nada más interpretan al psicoanálisis, también hay una interpretación sobre los autores, ¿no? O sea, sobre Lacan hay infinidad de personas o de psicólogos que han estudiado el psicoanálisis de Lacan. Hay unos que han hablado o han analizado a Freud. Zizek es más contemporáneo, ¿no? Y ahí viene la frase que decía Lacan, ¿no? Cuando le preguntaban, o había gente que se acercaba y decía que eran lacanianos, decía, pues si ustedes quieren ser lacanianos, adelante, yo soy freudiano. Lacan le dio una continuidad al trabajo de Freud. Una vuelta, o sea, hubo ahí unos aspectos que él retoma de Freud, ¿no? Y sigue trabajando con el tema del psicoanálisis, que al final es conocida como la interpretación del inconsciente. Entonces, como cualquier otra, bueno, no sé, ciencia o así, sigue en constante estudio o actualización. Más bien yo creo, no sé, ahorita lo va a decir Pepe, más bien yo creo porque precisamente ahí revisando un poco los temas, efectivamente, ¿no? Hablan de que Freud sienta las bases del psicoanálisis. Y no psicoanálisis en la psicología. Y hace estudios, iba a decir que hace estudios, pero no tengo el dato de que haya hecho como tal estudios. Más bien el método científico al revés, a la inversa, ¿no? Primero obtenía el resultado y buscaba, pues, la manera de que se obtuviera ese resultado con el método, ¿no? Entonces Lacan toma esas bases y por ahí le agrega, creo que algo de matemáticas y unos cuantos puntos. Y y esa es una de las partes que a mí pues ya me rebotan porque, o sea, es como, vaya, cuando estamos hablando de una ciencia, no se le agrega a la ciencia, ¿no? Se hacen estudios y lo que vaya arrojando como resultado, porque precisamente ese es el punto, ¿no? Para que algo sea ciencia, pues debe pasar por tres etapas: método científico, comprobación y la falsabilidad de la hipótesis o de la teoría, ¿no? Debe haber sido ya comprobada como tal, una teoría, un método. Y ese es uno de los primeros puntos en los que el psicoanálisis se rompe, ¿no? Porque no es falsable. Entonces, al no ser falsable, pues, la directriz que se establezca, pues, es correcta, ¿no? Entonces, sí, ¿Qué es falsable? que se puede comparar contra otro resultado. O sea, que puede haber un parámetro de medición que puede tener. Entonces, al no ser falsable, lo que pongas es correcto. Vamos, ¿no? No hay contra qué no compares. Entonces, este es el bueno. Entonces, ese es uno de los primeros puntos en los que yo, pues tengo esa cuando Freud inició, ¿no? Él quería hacer del psicoanálisis una ciencia, ¿no? Él tenía la intención de hacer una ciencia natural, ¿no? Él no logra, como bien dices tú, y basándonos al método de Popper, ¿no? Te habla de las ciencias. Ahí va mi crítica hacia Popper, porque no nada más es el único que englobó a las ciencias, ¿no? Hay posteriores divisiones de las ciencias, ¿no? Y si nosotros queremos responder claramente a la pregunta del psicoanálisis, al no ser falseable, ¿es una pseudociencia? Te digo sí. O sea, ahí podríamos terminar. Es lo que te decía. Ahí puedo decir sí. Aquí el tema, o a lo que viene, es que posteriormente Lacan, por ejemplo, dice, podríamos hacer una especie de ciencia con el psicoanálisis, pero no una ciencia natural. Y ahí viene una nueva división en la que yo salí, no nada más yo, digo, no son ideas mías, ¿no? Sino ya contemporáneos de hoy. ¿Sabes qué es la hermenéutica? ¿Saben qué es la hermenéutica? Hay disciplinas hermenéuticas.
No. Bueno, las disciplinas hermenéuticas son las que se basan en la interpretación de, ¿no? La filosofía, Textos. tiene hermenéutica, hay hermenéutica de literatura. Eso es un método filosófico, de hecho. Sí, pero hay disciplinas Como tal. ligadas a otras, y te decía hace ratito, hay hermenéutica del derecho, interpretación de leyes, por el tema, y yo te lo decía también, tú lo decías, te acuerdas que, perdón, no estoy aquí, en un capítulo te decía, te vas a acordar de aquel capítulo donde tú sentado ahí me decías que cada cabeza es un mundo, Sí. ¿no? Si nosotros nos caemos en un literal, lo digo de la mejor manera, en un cientificismo así, donde todo lo que aquí nos engloba no es ciencia y lo descartamos, estamos cometiendo un grave error porque hay muchas disciplinas que no se pueden demostrar en un laboratorio. No, la sociología, por ejemplo, ¿no? Son interpretaciones. Lo que yo te decía ahí mismo, si tú, te pongo un ejemplo así bien claro, estamos en un juzgado, donde del tema que tú conoces, ¿no? Está el juez y está el jurado, se presentan las pruebas, se presenta lo que hay, ¿sale? Y al final una de las bases del derecho, en la aplicación de leyes, se basa en la interpretación, ¿no? ¿Sí? Uy, ¿Sí? eso es peligroso. No, si hay una interpretación. No, si hay una interpretación. ¿Por qué? Porque el veredicto se da en base a la interpretación de las pruebas. No, ¿Qué? a ver. No, Sí. no es una interpretación, no puedes interpretar No, sí una es. prueba. Sí es. La prueba la interpreta, a ver, la prueba la interpreta un perito. Ajá, ahí está, lo acabas de decir, interpreta un película. Una vez, o sea, pero no es que, o sea, vamos. ¿Qué hace, una qué hace, prueba, qué por hace, ejemplo, ¿qué hace el jurado? ¿Qué hace el jurado? ¿Qué hace el No, jurado? pero eso es en Estados Ah, Unidos. ¿qué hace el jurado? lo que Bueno, hace por ese es- derecho. ¿Qué hace el jurado? el jurado lo que hace es, pues sí, dictar un veredicto a partir de En las base a- pruebas que le muestran. Ok, pero vamos a suponer que existe una prueba de paternidad, por ejemplo, una prueba genética. No hay una interpretación de la prueba arroja un resultado. no, eso Una sí, claro. comparación de un ADN de uno con el otro, da positivo y listo. ¿Qué Ahí pasa estamos. cuando te topas con un criminal? Hay un cabrón que disparó un arma, la bala corresponde al arma y él tiene la pólvora ahí. ¿Qué dices tú? Y hay un perito ahí, ¿no? Yo no fui. Sí, no, pero indistintamente de lo que tú Si no digas. hay huellas. No, él en su... No, y si no hubiera. Porque ha pasado, hay muchos casos así. Yo me pongo en guantes, pero, o sea, al final, Más allá. Ok, dice la ley que el resultado tiene, o que la sentencia se tiene que dictar más allá de toda duda razonable. Si hay duda, no es. Si no me convences a partir de los elementos, de los datos de prueba, de los medios de prueba y de todo este desarrollo si no del me juicio, convences. Sí, totalmente. Pero no se trata, o sea, no es que te convenza a partir de un alegato. No. O sea, tal y como no. La realidad es que las ¿Qué pruebas cosas son estas. ¿Cuáles son las pruebas? O sea, pues hay pruebas documentales, hay pruebas periciales, hay pruebas testimoniales, o sea, es un mundo de pruebas y todas esas pruebas van encaminadas a demostrar la verdad más allá de toda duda razonable. No debe haber duda. Si hay duda, no puedes dictar un veredicto. ¿Sí me ¿Qué hace? Se explico? va libre. Sí, pero no es a partir de una interpretación como tal. Pero sí hay un tema de interpretación en la ley, amigo. O sea, sí sí hay lo hay. quien lo Es más, interpreta. si tú buscas literal, así te lo digo, la interpretación del juez, o sea, Es hay más, una parte Es más, hay una premisa de derecho que dice que donde la ley no distingue, no debemos distinguir. ¿No? Que es donde básicamente te está diciendo, no, espérate, si no dice la ley, tú no puedes decir, bueno, aquí como que yo creo que la ley dice o no dice. Ujú. Todo lo que no te es prohibido, te es permitido. Ok. ¿Ok? Si no se te prohibió, lo puedes hacer. Ok. Pero bueno, ahí estamos hablando de lo que dice la ley. No, pero cuando tú Y estás la haciendo un juicio- ley dice que donde la ley no distingue, no debemos distinguir. O sea, si no lo dice, no podemos decir, bueno, yo creo ¿Qué pasa? Yo ¿Qué creo que pasa la ley con- dice esto, ¿no? ¿Qué La pasa ley con, dice o no con dice. los acusados legales donde se presenta la posibilidad de que haya estado bajo la... Y no hablo de México, o sea, te hablo en general de la ley. Sí. Estaba bajo las influencias de las drogas, por ejemplo. O se refiere a que el paciente se encontraba bajo una influencia de un trastorno psicológico y bajo esa premisa cometió el delito.
Ok, hay causas excluyentes de derecho. Y Añadiéndole algo a ese ejemplo que pone, por ejemplo, antes de que, o sea, presentan su testimonio o su caso, ¿no? Y en el transcurso de se dan cuenta de que tiene un trastorno mental, ¿no? Y ya no se puede cambiar No, sí se puede. a la mitad del proceso. Sí, totalmente. Mira, el ofrecimiento de las pruebas hay una etapa que es para ofrecer pruebas. Después de una vez cerrada esa etapa, ya no se pueden ofrecer pruebas a menos que sean, la ley también lo contempla, supervenientes. Una prueba superveniente quiere decir que existía, pero yo no conocía de ella. Y cuando sale a la luz, entonces yo la puedo ofrecer como una prueba superveniente y el juez debe observar la prueba. ¿Sale? En este caso, es una causa excluyente del derecho. ¿Por qué? De la aplicación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no lo hizo dentro. Hay muchos aspectos, estoy siendo un poco general, vaya a meternos, no es el tema, ¿no? Pero para más o menos, yo quiero caer si tú estás en locura, es como si firmas, es como decir ahorita, ¿no? Nos ponemos bien pedos aquí los cuatro y tú me vendes tu casa en 10,000 pesos. Hacemos un contrato ahorita aquí, te doy los 10,000 varos para que sigamos pisteando y tú me vendes tu casa. Pues hay un vicio a la voluntad. ¿Sí me explico? Hay un vicio a la voluntad y una vez que se acredita ese vicio, ese acto jurídico no tiene ninguna validez. Existen este tipo de cosas, ¿no? De elementos, pero es salirnos del tema del ejemplo que tú me dabas. A lo que yo voy está el juzgado y entonces el abogado, el acusado da su parte, la víctima da su parte, presentan ciertas pruebas, hablan todo y hay un jurado, ¿no? Y es bien curioso que ese jurado, me voy a ejemplificar así bien fácilmente, 8 dicen culpable, ¿no? Y 2 dicen no culpable, ¿no? Hay una interpretación de pruebas, ¿no? O sea, al final sí. Pero ellos no son expertos. No, pero hay una interpretación de pruebas, ¿no? Uh-huh. El juez también tiene ahí una parte de análisis de esa, ¿no? Entonces, de hecho, en México el sistema lleva al juez a tomar la deliberación. No existe como tal un jurado. Él lo hace solito. Y cuando digo más allá de toda duda razonable, quiere decir que si yo te estoy presentando elementos contundentes del delito, sí, digo, no puedes sordearte ante algo así. Pero también dices que falta de pruebas también se da un veredicto, ¿no? Sí, pues es que, a ver, el trabajo del juez es hay pruebas, condenar, no hay pruebas. Condenar o absolver. A ver, y eso va para justicia para todos, ¿no? O sea, si tú vas a la fiscalía y presentas una denuncia por violación en contra de Juan Pérez y realmente Juan Pérez no hizo nada, no te tocó, no hizo nada. Por eso existe, ya lo hemos hablado en episodios anteriores, la carga de la prueba, ¿no? Tú me estás diciendo que él te violó. Entonces, y él dice que no. Tú tienes que demostrarme a mí que él te violó. Si las pruebas que tú ofreces no son tendientes al hecho con apariencia de delito, yo no puedo juzgarlo, condenarlo a él, porque no hay elementos que determinen. Es por eso, no es por decir que está viciado el sistema. Puede estarlo, la verdad es que eso es algo que eso es algo que a mí no me corresponde, eso es algo que yo realmente no puedo tocar, pero no tiene que ver con eso. A ver, lo que tiene que ver es, si yo digo que tú hiciste algo en mi contra o me afectaste de alguna manera, yo tengo que comprobarlo. Si yo no le compruebo al juez eso, el juez obviamente ¿qué va a decir? Es como si vas y acusas a tu hermano con tu mamá y dice, ya cállate y lárgate por allá, pues si ni es cierto, ¿no? Tú estás diciendo que tu hermano hizo y tu hermano lleva 2 horas sentado aquí. O sea, no hay nada que lo incrimine. Es eso lo que tiene, el sentido que tiene esta frase. Entonces, de ahí viene, amigo, una rama del derecho que se llama hermenéutica del derecho, que es la que se encarga de estudiar y analizar las leyes. Que es donde están los juristas. Y ahí sí hay una interpretación, si está funcionando. Eso tú no lo puedes meter a un laboratorio, porque no funciona, ¿no? La psicología, en general, y hablo de los conductistas, los existencialistas, no sé, o sea, hay muchas, lo que decíamos son teorías de la personalidad. Y aparte se llaman teorías de la personalidad. Todos esos aspectos, si nosotros los queremos... ¿Qué son los enfoques? Los enfoques, las teorías de la personalidad, ¿no? Tú las quieres meter a un laboratorio.
para que repliquen, o lo que decías tú, generen ahí. Híjole. No, sí hay una falsabilidad, yo creo, ¿no? Sí debe haberla porque hay hay datos a lo mejor no científicos, pero sí clínicos que te ayudan a Mira, hacer la comparaciones. neurociencia hasta hoy, la misma neurociencia hasta hoy. Porque entonces me estás diciendo que ir con el psicólogo es lo mismo que ir con el tarotista o que ir con el astrólogo. No, porque mira, hay una... Exactamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque Ok, la diferencia está en que la persona que se dedica a dar la terapia tiene una disciplina rigurosa basada en una teoría. ya hay estudios clínicos, Y hay debe haber estudios datos, debe clínicos, haber cosas pero con las que que- son contra las que puedes. En falsear. teoría. Aquí entra una persona, amigo, a la cual tú le puedes cuestionar, ¿no? O sea, los resultados de las terapias. ¿no? Ajá, por ejemplo. Por ejemplo. Ya hay promedios. Exactamente. Mira, si tú hoy en día, lo que hemos criticado tanto, los coaches, Sí, el coach ontológico. ¿sale? Hoy si tú a estos Hijo de tu pinche madre, si me estás viendo. a estos coaches de los que tú hablas Pinche madre. y que tanto detestas, los metemos, jalamos a la gente que le paga y los cuestionas. ¿Qué otra manera? Te los tienes que cuestionar. No, sobre el resultado, los que están ahí felizmente pagando que te dicen Que funciona. que funciona. No, ahora. Se Sí, se requiere de la interpretación del sujeto para poder determinarlo. Ahora, cuando nos vamos al tema de la astrología, por ejemplo, no que Espera. Vamos a entrar ahí. Pero regálame 5 minutos. Ve a servirte algo, ve a tu refri, sírvete un vasito de leche, de coca, una chelita, lo que quieras. Nosotros vamos por cafecito y regresamos. ya está. Pensionados Sims pueden solicitar hasta 600,000 pesos en efectivo a cuenta de pensión según el convenio 2023 a 2025. 10 años de experiencia en servicios financieros ofreciendo trámites seguros. Amigo comerciante, ¿necesitas un préstamo? Fácil y rápido, comunícate conmigo. Continuamos. Hola. Ya estamos de regreso en esta interesantísima cátedra que les acabo de dar de derecho a estos pobres neófitos. Pero ese no es el tema es psicoanálisis, que vamos a regresarnos al psicoanálisis. Y bueno, vamos a partir de donde nos quedamos justamente. Me decías hace un minuto, antes de irnos al corte, que, bueno, yo más bien hacía una comparativa o una interpretación de lo que dijiste. No sé si entendí bien o mal, es un poco sarcasmo, ¿no? Cuando me decías que al final, si queremos englobar a todo en un estricto sentido en la ciencia, pues vamos a terminar vueltos locos, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Y no es la idea. O sea, la idea no es ponernos estrictos, ¿no? En ese sentido, sino descubrir justamente los matices a favor e en contra que puede tener propiamente el psicoanálisis. Y yo te decía que al no ser falsable, pues se vuelve ambiguo. Dame un segundito, una herramienta bastante útil del psicoanalista que yo esa la he visto en algunos otros lugares, como en el coaching ontológico, en el cual se crea el concepto de mecanismos de defensa. Y sirve precisamente para derribar absolutamente toda resistencia o toda duda o toda cuestión hacia la práctica de una disciplina, de lo que sea, y todo se vuelve, o sea, así el psicoanalista siempre tiene la razón, ¿no? Si él te dice que lo que tú estás viviendo, experimentando, pensando, tiene que ver con, vamos a irnos a lo más básico, ¿no? Con una atracción sexual de un niño de 5 años hacia su mamá, y el niño dice que no, probablemente esté ejecutando un mecanismo de defensa, y con eso
ante eso, ¿qué puedes decir, no? Ante eso, ¿qué se dice? Si no hay manera ya de... O sea, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Cuando dicen, por ejemplo, mira, a mí me ha pasado mucho cuando entramos a los temas estos de los deístas y de la gente creyente y demás, cuando yo les digo, ¿sabes qué? Yo no creo que exista ningún Dios. Entonces alguien me dice, no, lo que pasa es que, pues, ¿qué fue lo que te pasó en tu vida, no? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Qué fue lo que sí? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Qué fue lo que tuviste que vivir para que odies de esa manera a Dios? No, no lo odio, no, sí, pero estás, o sea, eso es un mecanismo de defensa. Entonces, al existir este mecanismo de defensa, pues ya, ¿no? Le da toda la razón, es una herramienta que utilizan para tener toda la razón y que no haya manera de refutarlo, ¿no? Entonces, todo este tipo de elementos en contra, como decía, la falsabilidad, los mecanismos de defensa, que no exista un método específico para eso, para desarrollarlo, que te puedas llevar 1, 2, 3, 5 años en una terapia y no haya una evolución. Entiendo que puede pasar con cualquier otro enfoque, ¿no? Que una persona vaya y nada más no tenga resultados y que probablemente tenga que ver consigo misma, ¿no? Porque yo hasta donde he podido o he tenido la oportunidad de ver o de vivir las terapias, generalmente te dejan tareas, actividades que tienes que desarrollar, no sé, ¿no? Cosas que tienes que hacer y si tú no las haces, pues no hay un resultado, ¿no? Y puedes aventarte 10 años en Puedes también hacerlas y no haya. puedes aventarte 10 años en un cognitivo conductual y no pase nada, ¿no? O en un gestalt, como mi compañera que es gestaltiana o gestáltica o como dice que es, y no haya, y no haya resultados, ¿no? O sea, entiendo que puede haber, pero el grueso, el común denominador, el común denominador es ese, ¿no? O sea, no hay psicoanálisis que dure 4 meses como el promedio de la más cercana a lo clínico o la clínica que es esta, ¿no? La conmigo que en 4 meses, 5 meses te da un resultado. Tiene una incidencia del 60%, un dato duro, la reincidencia de pacientes que caen en conductismo conductual progresa, ¿no? Por el mismo... Pero por otro tema. No, por el mismo problema. Y eso ahí, chécalo, ¿no? Profe, tengo una pregunta. Perdón que regrese a No regreso al derecho. la base de este pedo, ¿no? No, el round estuvo muy sabroso. Necesito como que aclarar esta duda primero, A ver. como tal. En sí, ¿qué es lo que estudia? Mira, vamos a regresar. Yo te hablaba y yo quise partir de la parte de la interpretación y me metí con el derecho porque hay una interpretación. Me puedo meter con la historia, ¿no? Que los que se dedican, los historiadores se dedican a estudiar la historia. Hay una interpretación de la historia. Los sociólogos, hay una interpretación de las sociedades. Entonces, el psicoanálisis es la interpretación, ¿no? De la conducta humana. O sea, hay una interpretación a través de lo que se define o toman ellos como premisa del inconsciente. Algo que no se puede ver, que no se puede palpar. Intangible. Ajá, ¿sale? Entonces no lo podemos meter a un laboratorio. O sea, no hay manera de que sobre el método Popper lo metas a un laboratorio porque no se ve. Entonces, yo te decía, es una teoría, ¿no? Y yo la considero, junto con algunos otros, una disciplina hermenéutica. Se encarga de interpretar al inconsciente. Cuando nosotros vamos con un neurocientífico... Pero definamos inconsciente primero. Ok, el inconsciente, decía Lacan que estaba estructurado como un lenguaje, es la parte de la psique interna, ¿sale? Que está desarrollando y generando todos sus pensamientos, en palabras sencillas, ¿sale? Algo, ¿cómo te puedo decir? Biológicamente, ¿qué se encarga de eso? ¿El hipotálamo? ¿De qué? No han encontrado, amigo. Es que ese es el tema. Ese es a lo que voy. Quería decirte esto. Los neurocientíficos que se dedican a estudiar la parte fisiológica, ¿no? Lo que sí se puede ver en un laboratorio, detectan, ¿no? Que cuando hay felicidad hay dopamina. Cuando hay esto, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo para regresar a lo que me estás preguntando. Un paciente deprimido. Te topas con un paciente que presenta depresión, ¿no? Entonces, llega a consulta con un médico. No me voy ni siquiera con un psicólogo ni con un psiquiatra. Cae al médico, ¿no? Entonces, el médico le hace todos los estudios
y no detecta No nada. tienes nada. No tienes nada. Entonces, su interpretación del médico es decir, ¿sabes qué? Creo que tu tema es psicológico, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿sí? Sí. Cuestiona. Es que, por ejemplo, dices tú, la felicidad hace un pico de dopamina. Ujú. Una descarga. Ajá. Ajá. Y la depresión, si bien a lo mejor no genera un pico de algo, no puede generar algo, una escasez de algo, a diferencia de, como para decir, si es una depresión. No, a ver, O sea, a ver. todos constantemente segregamos las sustancias. O sea, es algo que tenemos siempre. Cuando hay Este funcionamiento. exacto, hay una disminución de eso. Entonces, esa es la Sí, diferencia. exacto. No es que no exista esas sustancias Que bajan, o sea, segregas menos. La vez pasada hablábamos con Lidia Lamuña, hablábamos del narcisismo, y ustedes decían que hay nueve aspectos, una métrica de 9 elementos, que teniendo 5, es decir, el 50% más 1, ya eres diagnosticado, ¿no? Así como tal, existe en cada una de los trastornos una métrica que te determina si eres portador o no de uno de estos trastornos. Hasta ahí estamos bien. sí. Por eso, esa parte se vuelve clínica. O sea, justamente esa es la parte clínica de la psicología. O sea, no es un test. Es a partir de un desarrollo se van detectando este tipo de, o sea, esta métrica se van. Sí, pero y se diagnostica. Que quede claro que hay una interpretación ahí. O sea, el psicólogo interpreta las conductas, hay una interpretación, interpreta las conductas del paciente, ¿sale? Y muchas de ellas son preferidas por el paciente a través de la observación, que es parte fundamental de la psicología, observando y escuchando lo que el paciente refiere. El psicólogo de cualquiera, ¿sale? Genera una interpretación de lo que hay, ¿no? Entonces él dice, tienes esto, entonces parece que... saca un checklist. Sí, literal, amigo. O sea, a veces y es que nos reímos, ¿no? De cuando decíamos, los 5 puntos para ser feliz. Algo así es similar, o sea, el manual del DSM-4 te trae todos los trastornos, el 5 ya, revisado, trae todos los trastornos, ¿sale? Y obviamente hay un... ¿no? Ok, y esa es la parte clínica. Viene atrás de eso una preparación profesional del psicólogo, porque no podemos caer en el punto de decir, me compro yo el DSM y yo, tengo esto, lo que decíamos, ¿no? Claro. No, o sea, hay una intervención, una preparación O sea, atrás. y esa es la parte clínica. Ahora, clínicamente, ¿cuál es la métrica que utiliza, por ejemplo, el psicoanálisis para la medición de la, ¿qué es? ¿Inconsciente? ¿O cómo funciona este pedo, no? Mira, es que O sea, ¿cuál es la métrica? O sea, ¿Cuál es? parte de lo mismo, o sea, cualquier paciente que vamos a atender refiere él sus síntomas, refiere cómo está, No, o sí, sea, sí. y tiene que ser completamente honesto para que lo podamos englobar, o sea, obviamente también tiene la... Pero es lo mismo, es como ir con el doctor. Si le dices que te duele el estómago y lo que te duele es la cabeza, nomás no te vas a curar. O sea, esa parte me queda clarísima. eso dice. Bueno, entonces el terapeuta, Pero, con los datos que tú le das, interpreta, ¿sale? Tus síntomas, tus signos, diferencia entre síntoma y signo, Pero, síntoma lo que siento, signo lo que se percibe, tienes. lo que se percibe, ¿no? ¿Sale? Y sobre eso, ¿sale? Viene el tratamiento. Ahora, el psicoanálisis es una teoría que te presenta, y ojo ahí, porque el psicoanálisis no nada más está enfocado al tratamiento o a la terapia, ¿sale? O sea, no nada más es eso. Entonces, un psicoanalista ve, ¿no?, la situación del paciente, interpreta y sobre eso trabaja con él. Si tú me dices métrica, no, o sea, no, la palabra, ¿no? No, o sea, no hay, y eso pasa pero deberíamos, porque estábamos hablando, hace un rato establecimos precisamente para evitar este tipo de situaciones, hace un rato establecimos que para cualquier trastorno existe un... pues también agarran el mismo manual, amigo. O sea, ¿Agarras el mismo manual? El mismito. Lo que hace el psicoanálisis dentro de todas sus unidades es dar terapia. Si yo soy conductista conductual, puedo con el DSM-4 diagnosticar y te trabajo con conductismo. ¿Qué otras hay? La Gestalt. Y te trabajo sobre Gestalt. Sí, no sé si ahí me expliqué. Sí. Entonces, ahora, las teorías
que son diversas, tienen diferentes enfoques. Para Freud existe un aparato psíquico. Te explico lo que dice el psicoanálisis. Existe un aparato psíquico, que ahorita te lo voy a explicar para que tú me digas si no lo has visto en las personas, ¿no? Te topas con una persona que presenta signos y síntomas de depresión, ¿no? Signos, cabizbajo, taquicardia, sudoración, ¿no? Y síntomas, pues me siento mal, me duele la cabeza, no quiero comer, etc. Entonces, el médico le manda a hacer estudios, ¿no? Hay estudios para verificar, ¿no? Te hacen un análisis cerebral fisiológico y sabes que estás normal, cara. O sea, no hay ninguna afección. Entonces vete con el psicólogo, ¿no? Yo te pregunto, sin que tú seas el conocedor, ¿no? O sea, ¿ya vieron el funcionamiento cerebral? Que se puede diagnosticar a través de una tomografía, a través de un chingo de pruebas, y no encuentran ninguna falla, amigo. Y tú eres psicólogo y te ponen al paciente enfrente. ¿Qué te toca hacer? ¿Qué supones tú que hacen? Ya viene diagnosticada, ¿no? Pues No encuentran. diagnosticada, ¿no? Entonces, ¿sabes que tiene depresión? Es que no sé cómo funciona, Ahora, ¿no? Entrevistarte con él y partes del manual del que estás hablando para encontrar la problemática. Para encontrar la problemática. A través de tu preparación. Una vez que lo encuentras la problemática, desarrollas tu método. Exacto. Bueno, entonces, las diferentes teorías de la personalidad ocupan diferentes técnicas, o sea, ¿no? Para tratar al paciente, ¿no? El psicoanálisis, que no hay manera de que puedas ver al inconsciente, te maneja, ¿sale? Que el cerebro, internamente hay un aparato psíquico que está constituido, o sea, no hay manera, no es tangible, amigo. O sea, tus pensamientos no son tangibles, ¿no? Ese aparato psíquico está conformado por un inconsciente y un consciente. ¿Sale? El consciente está articulado por todo lo que piensas constantemente. Es de donde parte el ello, el yo y el super-yo. ¿No? Entonces, es ahí donde aparece esta figura del consciente y es lo que haces, ¿no? El psicoanálisis te da la teoría, ¿sale? De que hay una parte más profunda que lo deja como un iceberg, ¿no? El consciente es lo que se ve afuera, porque está el inconsciente, ¿sale? Que es la parte donde se van. Es que no te puedes decir compararlo con una memoria, pero ahí se van guardando, donde vas aprendiendo, ¿no? Y esa es la parte a la que denominan el inconsciente. La postura del psicoanálisis es que eso existe. No hay manera ni posibilidad de que eso lo compruebes, ¿no? Y hay muchos casos, amigo, donde las neurociencias, las que están bajo el método científico, ¿no? Que dicen, ¿sabes que esta persona está feliz? Hay dopamina, ¿no? Esta persona está enamorada, ¿no? Pero resulta que ellos mismos te dicen, ¿sabes qué, güey? Es que aquí no cuadra, güey. O sea, no hay, lo que tú esa métrica para decir, esta persona encuadra acá. Entonces, la psicología, entre todas sus teorías, trata de darle una respuesta a eso. No. Yo te decía, si tú te vas a la astrología, ¿no? La astrología se vuelve más fácilmente desmontable. ¿En qué sentido? Que te dicen que hay, ¿cuántos signos son? 12. ¿No? Y todos los nacidos bajo el signo de Aries tienen estas características. Y así te ponen. Entonces, se puede decir que de la población mundial, digo, no es pareja hacia los 12 porque hay meses donde nace más gente, pero y cuando tú eso que me acabas de decir lo metes a un laboratorio para probar científica, pues resulta. No, pero aquí el punto justamente es ese. Y esa es la similitud que puede tener en la ambigüedad del desarrollo de esto. Dice hay un tipo que se llama Carlos Sagan, que escribe El mundo y sus demonios. Ahí al principio del libro habla justamente de esto, de la ambigüedad de las pseudociencias, y te establece justamente lo que decías hace un rato, ¿no? Que no sea ciencia no quiere decir que sea pseudociencia, pero sí es cierto que los tintes de la ambigüedad te determinan definitivamente. O sea, no lo dice así, ¿no? Él dice que justamente hasta donde no ha llegado la ciencia, esos son las rendijas donde entra la pseudociencia, donde entra la homeopatía, que es
pues son azuquita con alcohol, donde entran los registros akáshicos, donde entran la astrología, las flores de Bach, la acupuntura. Ahorita hay otra que ¿Sabes cuál es el tema? Que todo y todo eso ha sido estudiado, o sea, se ha intentado estudiar. Pero mucho de eso se ha comprobado que no existe. O sea, ya se ha comprobado. O sea, por ejemplo, lo homeopático se ha comprobado que fisiológicamente no tiene ningún resultado. Hay estudios donde o sea, hay estudios donde incluso sí, todo esto juntamente con el psicoanálisis se desarrollan con un efecto placebo. Todas esta medicina alternativa, por decirle de alguna manera, donde sí, efectivamente, ¿no? El hecho de que tú te tomes los chochitos y le des 50 golpes antes de tomártelo te hace creer que vas a mejorar y te sientes mejor. No, hace mucho tiempo en los scouts, en un campamento, le dimos una pastilla de... Sí, está lo del efecto placebo. ¿Cómo se llama esta madre? Lo que toma ácido fólico a una niña que sentía un dolor de cabeza intenso. Le estaba chingui, es que me duele la cabeza. Bueno, le dimos una pastilla, le dimos ese efecto placebo. Pero ¿cómo se crea el efecto placebo? No, pues tú crees que te va a ayudar, ¿no? Ajá, ¿y por qué tu cuerpo hace eso? Científicamente no hay manera de comprobar eso, ¿eh? Nadie ha podido comprobar cómo funciona el efecto placebo. No hay un estudio de laboratorio en el que digan el cerebro funciona cuando siente un efecto placebo, se inflama, se desarrolla. No, sí. Ahí en esos huecos, amigo, hay teorías. Hipótesis, ¿no? Entonces, ahí está el psicoanálisis, ¿no? Como una hipótesis que te plantea que existe algo que se llama inconsciente y que funciona de tal manera que hasta ahora no se ha podido desmontar. O sea, no lo ha podido desmontar, ¿no? Te sirve el psicoanálisis no nada más como método terapéutico, sino también tiene una gran afluencia filosófica. Iba yo para allá, justamente iba yo para allá. Entonces, así como la filosofía nos ha servido para interpretar al mundo, para conocer al mundo, hay corrientes filosóficas que te gustan. Hay otras que tú dices, no me cuadran. Simplemente no las ocupas. Así es. Lo mismito pasa con las ramas de la psicología. ¿Sabes qué me pasa? Y no tengo yo un problema. No. Realmente no lo tengo porque estaría de locos. Imagínate tener pedo con todo con lo que no estás de acuerdo, ¿no? O sea, una cosa es que no estés de acuerdo. Otra cosa es que tengas un problema con algo, ¿no? Ajá, claro. O sea, no estoy de acuerdo con esto, pero al final me vale madres. No estoy de acuerdo con esto, pero aquí sí tengo un pedo. No nada más no estoy de acuerdo, sino que aquí tengo un pedo porque creo que hay una repercusión. Son dos cosas distintas. Yo no tengo problema con el psicoanálisis. De hecho, esta no fue una propuesta para tener o no tener razón, sino para sacar a la luz lo que puede o no puede funcionar. Y el único gran problema es que se me hace una práctica un tanto fraudulenta, ¿no? En el sentido de que te puedes aventar 5 años viviendo de 10 pacientes, ¿no? O de 50 pacientes. Aquí el punto es, lo que yo entendí, y corrígeme tú si estoy mal, dijiste que hasta el día de hoy no se ha podido desmontar. Hasta en tanto y en cuanto no se pueda desmontar, se va a utilizar. Y se busca perfeccionar. Ok, por esa parte. Y se sigue perfeccionando, ¿no? Se sigue buscando y se han desmontado, ¿sale? Situaciones, lo platicábamos hace ratito, ¿no? Freud en algún momento hablaba de la envidia al pene, ¿no? Presa de su tiempo, de sus momentos, de su contexto histórico, como muchos otros filósofos y pensadores han sido esclavos de su momento histórico, ¿no? Conforme se va siguiendo el estudio, ¿no? Y se va perfeccionando, ¿no? El psicoanálisis va avanzando, como también todas las demás corrientes y la filosofía. Y sabes que no, esto ya no. ¿Cuál es la edad en la que se establece promedio esta madre del Pene? No, pendejo. Edipo, ese. O sea, ¿a qué edad? 5 o 6 años. Ok. Ahora, 5 o 6 años. Hay una idea. Eso está establecido. A los 5 o 6 años es cuando los seres humanos en promedio, pero llega a variar en base al desarrollo. Experimentamos una atracción
del tipo sexual hacia nuestro padre, hacia nuestro progenitor del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque también hay un estudio en el que la libido y el deseo y la atracción sexual empiezan a los 9, más o menos, 10. Cuando empieza el desarrollo del hipotálamo, no sé qué madres. Otra etapa. No, es que exactamente, no podemos hablar de que empieza a desarrollarse una etapa sin que se tenga fisiológicamente habilitado ese deseo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes experimentar deseo sexual cuando no tienes una libido desarrollada, cuando no tienes... que no es un deseo sexual como tal de atracción. Sí, no hay un deseo. Ahora, mira, viene otro gran tema ahí con el psicoanálisis. Hay muchas falsas creencias, ¿no? Y malas interpretaciones. Yo te puedo platicar... Pero es que cada psicoanalista tiene interpretaciones, ¿no? Sí, cualquier psicólogo. No, aquí me refiero a que a veces, tú lo decías ahorita, yo no tengo problema, ¿no? El tema es que hay muchos maestros universitarios, ¿no? Que como no les gusta, como no lo entienden, lo atacan. ¿Cuántos maestros te lo dijeron? Sí, bastante. ¿No? Yo te voy a decir una premisa. Es que Freud todo era sexual. No, güey. Cuando, ¿sabes cuál es el punto? Que como se habla mucho de deseo, ¿no? Y tu idea de deseo es sexual, supones que todo, y no lo digo porque, lo digo por los que se meten a este tema, todo es sexual. No, güey. Él hablaba del deseo, pero el deseo de tener algo, y no precisamente sexual. Otro ejemplo, interpretación de los sueños, ¿no? Tú te metes a buscar qué significa soñar con ratas. Las personas que sueñan con ratas significa que se va a morir alguien, ¿no? Bueno, esa es la idea que han asociado con el psicoanálisis, ¿no? Entonces la gente cree que la interpretación de sueños en el psicoanálisis es decirte qué significa soñar con ratas, y no tiene nadísima que ver, güey. Pero ¿cómo sabes tú? A ver, ¿cómo sabes tú? Tú que eres mi psicoanalista, ¿cómo puedes, cómo partes o de dónde partes para interpretar un sueño mío? Okay. Hay algo en psicoanálisis. Porque tú a mí no me conoces. No, yo te voy a entrevistar y va a haber un proceso de entrevista. Hay algo, es que te digo que es súper amplio. Hay algo en psicología que se llama, en psicoanálisis, y me voy al lacaniano, significante y significado. Bien, entonces te decía, cuando hablamos de la interpretación de los sueños, no es el buscar qué significan las ratas, qué significa soñar con eso. Pues significa... No. Dentro del psicoanálisis hay, y me voy al lacaniano, la importancia del lenguaje, ¿sale? Dentro de la explicación del lenguaje para palabras simples y sencillas hay significante y significado, ¿no? Nuestro entendimiento del mundo para el psicoanálisis lacaniano se conforma por una cadena de significantes. Lo que para ti significa perro, para él puede significar otra cosa, y eso se determina por una cadena de significantes, ¿sale? Entonces, cuando tú dialogas con el paciente y él te platica su sueño, ¿sale? Yo voy a interpretar como, no sé si lo estamos explicando aquí o fuera de cuadro, ¿sale? A ver, ¿por qué soñaste que veías, soñaste que estabas arriba de un cerro? Decías tú y veías a dos grupos peleándose por un terreno. Ok, platícame, ¿cómo va tu vida, no? Entonces yo empiezo a encontrar, a escudriñar de dónde viene el que tú hayas soñado tal situación. Y así de simple, o sea, a veces se vuelve así de simple. Tú me dices que fíjate que estoy ahorita peleándome una herencia con... Ahí está. Es que ya creo que ya estoy tomando un poco de sentido. Fíjate qué importante es el que exista un espacio en el que se hable de cosas más allá de los prejuicios, más allá de todo este rollo de las creencias. No estoy hablando de creencias espirituales para que no te me pongas pachona, sino de las creencias en lo que cree la gente en términos generales, o lo que cree o lo que no cree. Porque fíjate, hay varios temas, varios nombres dados a la práctica o el desarrollo del psicoanálisis que
que tienen tintes pseudocientíficos, que tienen tintes charlatanes, que tienen tintes mágicos. Y probablemente ahí es donde está la confusión, ¿no? Cuando hablamos de interpretación de los sueños, estamos hablando de dos temas distintos, ¿no? Como ir con la señora que te adivina los sueños, Y te dice, la que piensa, la que se sabe en el Feng Shui. No estoy hablando de ti, chula, tú sabes quién es mi mamá. No, mamita, no. No estoy, esa es una cosa. Igual, esa es otra cosa. Esa es una cosa. Y la técnica que ocupa el psicoanálisis es totalmente distinta. Ojo ahí, son dos cosas distintas. Hace un rato hablábamos de mecanismos de defensa. Yo lo puse sobre la mesa porque la interpretación al mecanismo de defensa es justamente ese, ¿no? Cuando yo te digo, cuando yo te digo que probablemente lo que hiciste, lo que pensaste, lo que dijiste, tiene que ver con algo que no es tan favorable a ti, es muy probable que lo rechaces, ¿no? O sea, cuando yo te digo, ¿sabes qué? Probablemente tú pues te debes tratarte o debes tener cuidado porque eres tendiente a robar, matar, violar, no sé. Y tú dices, no, ¿cómo crees, güey? No estás pendejo. Lo que te decía hace un rato, ¿no? Cuando la gente me ataca y me dice, güey, algo pasó contigo, ¿no? Que te resentiste con Dios y por eso ahorita lo niegas. Ahí no. Y yo les digo, Eso es diferente. no, güey, o sea, yo no, ¿cómo voy a enojar con algo que no existe? No mames, ¿no? Es como si me amputara con el Pato Lucas o con Iron Man, ¿no? O sea, es tan ridículo. ¿Qué te hizo Iron Man? Pues es que tronó los dedos y se murió el pendejo y ese sí salvó a la humanidad, por cierto, ¿eh? O sea, Iron Man, ¿sí o no? Sí. ¿No viste? Sí. ¿Sí me explico? Y yo puedo decir, no, güey, no mames. Y el hecho de que yo diga que no, la gente dice, no, es que estás ocupando un mecanismo de defensa y con eso derriban tu argumento y tienen la razón. Que era el ejemplo que yo te ponía. Ahorita me acabas de explicar fuera de cuadro cómo funciona el mecanismo de defensa. Es justamente lo que ya habíamos platicado, que en algún momento cuando yo estoy pasando por una situación, a lo mejor muy sometido a un estrés o a un trauma o algo que puede ocasionarme un daño mayor a lo que estoy viviendo, pues mi cerebro de alguna manera reacciona y lo omite, ¿no? Lo minimiza, lo omite, se me olvida, lo manda a la cajita de los secretos, no sé cómo funciona este pedo. Y ese es y lo hablábamos, ¿no? Cuando te agarras a madrazos con un cabrón, con una vieja, pues, bueno, tú, ¿no? Con una vieja. Familia, mujer. Con una señorita, con una dama. Generalmente tú no sientes, o sea, sí sientes los golpes, no te duelen, pues no es como que te dan. Hasta después, ¿no? Ya media hora después dices, qué madriza. Igual cuando te caes de la moto, cuando chocas, cuando casi te desvives, ¿no? Cuando quedaste idiota, ¿no? Hay mecanismos de defensa fisiológicos y mentales funcionando en ese O como cuando te están correteando, que te sales corriendo para que no te vayan a asaltar en alguna colonia fea y no, yo, güey, ¿no? Que soy el cabrón que fuma mucho, que no hace demasiada actividad física. ¿Cómo te explicas que corriste 10 cuadras sin parar y sin cansarte? Pues porque se activó un mecanismo de defensa. Hablábamos de que la liberación de la adrenalina o de cualquier otra sustancia que entra como un estado emergente, como un estado de supervivencia, te ayuda. Y una vez que pasa, terminas bien puteado, ¿no? Porque después de esa carrera de 10 cuadras ya te duermes, ¿no? Así eso funciona, eso existe. Pero hay dos concepciones distintas de lo que es un mecanismo de defensa allá afuera, Así como es. lo había conmigo, ¿no? Es más, ¿sabes dónde también pasa con ahorita que se define esto? Que vas a ir al psicólogo a que te psicoanalice y todo tiene que ser psicoanálisis cuando vas al psicólogo, cosa que no es así. O cuando te sugieren ir a terapia dices, pues si no estoy loco, ¿no? Exactamente. Entonces, Yo no estoy loco, yo no soy loquero. Ahora, te voy a ser bien sincero, ¿no? O sea, Freud, en su inicio, yo lo dije hace un ratito, es preso de su contexto histórico, de sus situaciones, ¿sale? Tu servidor se va con Lacan, encuentra una mejor explicación y argumentación del psicoanálisis. Hoy en día, si sé que acaba de complementar la idea que yo tengo del psicoanálisis, yo, José Manuel Magaña, bueno, no solo ocupo, es más, te puedo decir que, o sea, la gente que lo sabe, yo casi no practico la terapia, casi no me gusta dar consulta, yo soy más un crítico social, me gusta la filosofía y ocupo al psicoanálisis, ¿sale? Como una corriente de pensamiento, ¿sale? Entonces, si hablamos de Marx,
Hay quien dice que Marx y el marxismo es una pseudociencia. Pues que no es una pseudociencia, no es una ciencia, es una línea de pensamiento. El psicoanálisis lo puedes ocupar de esa misma manera. El pensamiento clínico es una corriente de Así es. pensamiento. Entonces, ahí va quedando. Ahora, que tienes muchísima razón en un punto, En todos, siempre. en casi todos, que dices, es que el psicoanálisis tiende a ser muy largo. No siempre, pero sí tiene como esa característica que tiende a ser más largo. El conductismo es más buscado porque tiene resultados más rápidos, pero tiene mucha incidencia, ¿no? La Gestalt tiene otra cierta incidencia, tiene otros resultados. O sea, todas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Como todo. Hay a quien le funciona, hay a quien no le funciona. Aquí el tema del por qué, yo no quiero defender al psicoanálisis como una doctrina, no. O sea, es el tema de que si nos sentamos a platicar del sujeto, ¿no? Que por ejemplo la palabra sujeto también viene del psicoanálisis, que está sujeto, ¿no? Muchos conceptos que hoy se trabajan en la psicología, ¿sale? Son producto del psicoanálisis y se han ido perfeccionando, se han ido modificando, ¿sale? Ninguna hasta hoy tiene la razón. O sea, el que tú me digas, ¿hay una teoría psicológica que define el comportamiento humano? No, porque lo que decíamos, cada cabeza es un mundo bien complejo. Es que no se puede, o sea, no se puede llegar a eso porque su objeto de estudio es intangible. Así es. Y al ser intangible se vuelve un pedo, ¿no? Menuda tarea la que tiene. Va a haber otras corrientes que te van a decir, investigadores. no, la estructura psíquica no está formada por el inconsciente y el consciente. Hay inconsciente, hay quien te dice preconsciente. Sin embargo, inconsciente. O sea, hay muchas formas. Sin embargo, también podemos darnos cuenta, también podemos notar que los psicólogos, sobre todo los psicólogos que son los que conocen de los temas, de los enfoques o disciplinas o ramas o como quieran llamarle a esto o como se llamen realmente, yo lo ignoro. Pero también es cierto que todos ellos sí coinciden en temas, ¿no? Que por ejemplo la Gestalt es un poquito más pseudociencia, y es que también es un tema que la cognitivo-conductual es lo más cercano a lo clínico. Vete a Argentina, Argentina está lleno de psicoanalistas. Es lo que te digo, o sea, son atascado de psicoanalistas. Son contextos, ¿no? O sea, son diferentes ramas. Ahora, algo para terminar, para ir cerrando, que quieran aportar o ya nos vamos. No, tú querías decir algo y va a ser importante. Dilo. No, lo dejamos para el siguiente. No, dale. Es que ya nos salimos de ese tema. Dalo. A la gente le puede servir eso para regresar y entender un poco más. La interpretación de los sueños me parece que era, ¿no? Bueno, ahora, del psicoanálisis y del cognitivo conductual y todo, que el psicoanálisis tarda más tiempo porque busca cambiar realmente y de raíz, digamos, la conducta o la forma de dirigirse de las personas. Es diferente a, como decía, ¿no? El cognitivo conductual tiene una solución más rápida porque se enfoca en la problemática actual. Ya vimos la problemática, ya vimos cómo solucionarla, se practican ciertas cosas y se trata de mantener, pero cuando las personas ven ese resultado, pues dejan de asistir. Digamos que van por problemáticas concretas. Es como ir con el médico por una diarrea y no terminar el tratamiento una vez que te sientes mejor, ¿no? Entiendo. No, pero te vuelve a dar. Sin embargo, te vuelve a dar. Terminas tu tratamiento. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que encontrar un problema de raíz tampoco te garantiza terminarlo, ¿no? O sea, hay cosas que no tienen solución, hay cosas que no tienen que no se resuelven. Sí, entonces has mirado la forma, ¿no? Que es un poco más lento. Ahora, vienen otras situaciones ya más para acabar de... No digo no defender, no me interesa defenderlo. Hay quien le gusta, hay quien no le gusta, ¿no? Y es totalmente válido. Yo te puedo decir que históricamente, a nivel personal, la mayoría de la gente de los colegas no les gusta porque es muy largo, porque es muy amplio, porque es lento, etc. Pero ok, adelante. Lo que yo sí les puedo decir es que si tú te sientas a leer psicoanálisis, yo los invito a las corrientes que a mí me gustan, no puedo invitar de lo que no me gusta, ¿no? Lacaniana, de Zizek, ¿no? Y lo tomas como una intención filosófica, sirve mucho, ayuda mucho, te da una perspectiva diferente de las cosas por el tema del lenguaje, por el tema... hay una falsa premisa que tienen muchos psicólogos que no quieren al psicoanálisis, que es que para el psicoanálisis todos están enfermos, y eso proviene de que el psicoanalista te dice que todos somos seres deseantes constantemente, que estamos en un proceso de deseo constante, que siempre nos falta algo, que no puedes llegar a la completud total, porque si no ya no tendría sentido tu vida. Y a mí en lo personal, digo... Eso genéricamente es real. Es real, pero
si tú no lo entiendes o lo interpretas de esa manera correcta, siempre estás enfermo. Y no todo el deseo es patológico. Hay deseos que te llevan al progreso, que te llevan a lograr fines productivos en tu vida y todo, ¿no? Pero no dejamos de ser seres deseantes, que el lenguaje nos antecede. Lo del tema que tanto hablan de que todo es sexual, no todo es sexual. Hablamos de deseo, pero es la búsqueda de algo más, ¿no? Entonces, esas son como las malas creencias que se tiene, que es muy costoso, ¿no? Eso no es un argumento para desacreditarlo. O sea, hay psicoanalistas que cobran mucho, con poquito, hay gestantes que cobran muchos, con poquito, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí es un proceso mucho más largo, no se puede falsear como tú lo dices, bajo el método científico de Popper, no se puede, ¿no? Es, les repito, una disciplina hermenéutica, ¿sale? Que busca interpretar al inconsciente. Me gusta más como corriente de pensar, no, obviamente, esa. Como con una corriente de pensamiento me gusta más interpretar. Como me gusta más como un como un acervo de conceptos. Me gusta un poco más. La invitación, como siempre y para siempre, es que se documenten, que estudien, que investiguen, que pregunten. Aquí en México hay un derecho protegido que es el de la libertad de creencia. Entonces, si ustedes creen, pues, denle sin pedo. Si les afecta, pues cámbienlo. Si les funciona adelante. Si les funciona adelante. Yo con qué calidad social, moral, profesional o cual sea, les puedo decir qué hacer o qué no hacer. Ese es pedo de ustedes, ¿no? Allá en casa, solamente como siempre se les invita al pensamiento crítico, se les invita a la cuestión, se les invita al razonamiento, se les invita a la investigación. La mente siempre debe estar abierta y receptiva, debe tener un cierto sentido de investigación o muy grande sentido de investigación, partir de lo que investiguen o lo que estudien para sacar conclusiones y tomen sus decisiones. Como siempre, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. A ustedes no les cuesta absolutamente ni madres. A nosotros nos puede ayudar. Compartan para que llegue a otras personas que a lo mejor les guste nuestro contenido. Y pues su pulgarcito arriba, échenos la mano. Mira, por nuestra parte. Miren, ahí está la recomendación de quien le interese, quien quiera conocer, para tener una postura más clara. 20 pesitos en nuestra store de... no tenemos todavía store, ¿verdad? No, me vas a sacar copias, güey. Descárguenlo, lean, o sea, lean, conozcan, ¿no? No estamos peleados con nada. Estamos abiertos a escuchar, a tener diferentes perspectivas, ¿no? Hay cosas con las que no estamos de acuerdo, hay cosas con las que estamos de acuerdo. Tenemos tú y yo algo pendiente, ¿sale? Entonces, ¿sabes? Obviamente, por encima de todos, el último tricampeón del fútbol mexicano, el más ganador, el único rey de copas, el grande de CONCACAF. ¡Se la robó! Nos vemos, no hay evidencia todavía de eso. Nos vemos en un siguiente video. Por nuestra parte ha sido todo, cuídense mucho. Ahí les mando. ¡Vámonos! Vámonos.